Cielo sobre Belatria brillaba en un espectáculo fascinante que lo hacía parecer como si los cielos mismos estuvieran vivos. Las olas de luz auroral se movieron elegantemente a través de la atmósfera, como si bailaran con el tiempo con algún ritmo cósmico. Los colores verdes, teñidos con destellos de violeta imposible, pintaron el cielo en un tono de otro mundo. Sin embargo, esta belleza natural no fue un simple accidente. Los espejos orbitales del planeta, diseñados para aprovechar vientos estelares artificiales, controlaron el flujo de luz, creando esta impresionante pantalla. Desde las torres más altas del Palacio de Espira de la Casa del Tar, casi se podía creer que la galaxia era pacífica, que la guerra que iba más allá de las estrellas era un mito, un cuento olvidado, como las historias antiguas de peces lunar que cantaban canciones o planetas que soñaban. Pero para la princesa Elly Sacarín, la magnificencia del cielo fue desperdiciada. Ella lo había visto todo antes. Fue hermoso, sí, pero también cansado. Estaba aburrida, profundamente aburrida, hasta el punto de que era casi una aflicción física. Se arrastró en su silla, que se ajustó a cada estado de ánimo, hoy se puso a una posición irreverente desacelerada, dejó salir un suspiro dramático que parecía eco a través de la cámara. Una pequeña flotilla de drones asistentes rondaba alrededor de su cabeza, flotando nerviosamente. Estos drones fueron diseñados para parecerse a animales miniaturos de la mitología extinta del Terran, un zorro alado, un conejo con 6 orejas, e incluso un pequeño elefante rosa que emitió una neblina tranquila y tranquila. La princesa Elly lo sacó con una película casual de su mano delgada, que parecía casi como si estuviera esculpando aburridamente el aire, como si fuera lo más cansado del mundo para tratarlos. ¿Está todavía blindado?, preguntó, su voz suave y goteando con derecho, como si la pregunta fuera de poca consecuencia. Nunca había oído la palabra no sin que fuera seguida por alguna clase de excepción o compromiso. El administrador de la cámara, una criatura azulada guapa que alguna vez había sido historiador y ahora sirvió bebidas en forma de paradojas filosóficas, respondió sin perder un ritmo. Su Alteza, no lo ha quitado. Silencio, ella mostró, sus largos y agudas orejas retorcían. Eran las joyas de la corona de su herencia alienígena, brillando con venas de iridiscencia que brillaban poco a poco cuando se divertía, que en ese momento, ciertamente lo estaba. Por lo general gritan, o sermonean, o lloran. A veces los tres, continuó, inclinando hacia atrás perezosamente, sus ojos brillando con un toque de travesura. Y una vez tuvimos un intento de coquetear, una barba horrible, como un hongo, se había rendido a mitad de camino a través de la evolución. Ella sonrió, levantándose una ceja. Creo que esta, sonrió. El mayordomo se detuvo, como si considerara cómo responder mejor. Su Alteza, sí sonrió. ¿Qué tan Terran?, comentó, casi para sí misma. ¿Y nos ha dicho su nombre? No, princesa, respondió el mayordomo, su voz un poco incierta. Solo dijo, y cito, bonita vista. Mientras miraba la lente de vigilancia. Elly sonrió, una chispa de diversión genuina iluminando sus características. Un artista. Excelente. Vamos a conocer a nuestro bufón de la corte. El pasillo que conduce a la ala de detención se derramó hacia abajo en arcos brillantes de luz, lanzando un resplandor suave y ambiental a través de las paredes. El pasaje estaba lleno de pinturas huecas de gobernantes pasados, cada uno representado en un momento heroico y exagerado de conquista. Una pintura mostró a un monarca disolviendo un asteroide rebelde con nada más que un simple mirador perforante, mientras que otro representaba a un gobernante encerrado en un duelo con un virus sensible dentro de una catedral hecha de hueso. La princesa Elly apenas miró las pinturas. Ella los había visto antes, y además, ya sabía cómo se vería su propio retrato un día. Le mostraría en la cima un carro de palo elegante hecho de obsidiano, sosteniendo la cabeza cortada de burocracia, o algo igualmente sabroso y memorable. 2 guardias de honor la escoltaron mientras se dirigía a la puerta de la cámara de interrogatorios. Sus exosuidos de plata zumbaban suavemente, irradiando un aura de poder tranquilo, y estaban llenos de armas capaces de desintegrar un tanque o de preparar la taza perfecta de té al mismo tiempo. Los agitaba cuando llegó a la puerta, entrando sola en la habitación. La cámara de interrogatorios en sí estaba decepcionantemente limpia. Uno habría esperado un ambiente más oscuro y dramático, quizás un foco centrado en el prisionero u sillas ominosas alineadas con cables que parecían como si pudieran sorprender los nervios de una persona para someterse. Pero no. En cambio, parecía más bien un salón de un médico elegante.
Las superficies eran suaves y metálicas, y había una mesa con refrescos. Los aparatos de iluminación se ajustaron de acuerdo a las necesidades psicológicas de los ocupantes, asegurando que la atmósfera era lo más neutral y tranquila posible. Y ahí estaba, sentado en el borde de una silla como si estuviera esperando una cita dental rutinaria, el soldado humano. Ellie se detuvo, estudiándolo un momento. Era alto y ancho hombro, vestido con armadura de batalla completa que aún brillaba con los reflejos de las luces del Palacio Real. Se sentó con una postura que sugería tanto desafío como indiferencia, como si no tuviera ningún interés particular en su entorno o el destino que le esperaba. Su casco estaba todavía encendido, y el aire a su alrededor se quebró de tensión, aunque era el tipo de tensión lo que sugirió que el soldado no se intimidara, ni tampoco se inclinaría a su voluntad. Los labios de Ellie se enriquecieron en una pequeña sonrisa calculadora. Sería una reunión interesante. Bueno, dijo, su voz goteando con el tipo de diversión regal que solo aquellos que habían sido criados para gobernar podían reunir. Debe ser el famoso soldado humano. Dime, ¿cómo te gusta Belatria? Un hermoso planeta, ¿no es así? No respondió inmediatamente, solo cambiando ligeramente en su asiento. Después de una larga pausa, finalmente habló, su voz se amortiguaba a través del casco. Bonita vista, dijo, su tono seco pero con un toque de otra cosa, algo que hizo pausa a Ellis por un momento, su curiosidad se hizo despertar. Se ríe, no molestándose en ocultar la diversión en sus ojos. ¿Eres un artista, no? Dijo, caminando hacia él con un ritmo lento y deliberado. Espero que me entretengan con más que con su silencio. Espero más de mis prisioneros. El soldado simplemente inclinó la cabeza ligeramente, como si considerara sus palabras. Su sonrisa era sutil, pero estaba allí, y el corazón de Ellie se saltó un latido a la confianza que sugirió. Ella se detuvo delante de él, estudiando su armadura por un momento. «Todavía no te has quitado la armadura», comentó, arqueando una ceja. «No eres uno de los que no soportan ser vulnerables, ¿verdad? ¿O es simplemente que no confías en mí?» La sonrisa del soldado se profundizó, y por un momento, Ellie se preguntó qué se necesitaría para romperlo. ¿Se rendiría? ¿Jugaría junto con su juego? ¿O era realmente tan infinito como parecía? ¿Vas a pedirme mi nombre?, preguntó, su voz más informal que antes. Fue una pequeña victoria, una grieta en la armadura, figurada y literalmente. Ellie se mantuvo alto, el peso de su presencia real sofocando la habitación. Ella sonrió otra vez, esta vez con un borde afilado. Si insistes en jugar el juego, entonces quizás revelarás más que solo tu nombre. Después de todo, se espera que los prisioneros entretengan a sus captores, ¿no es así? El soldado no dijo nada, pero el brillo juguetón en sus ojos hablaba volúmenes. Ella se la volvió hacia él, caminando hacia la puerta con la confianza de alguien que siempre esperaba tener la mano superior. Quizás me sorprendas, humana, murmuró bajo su aliento, un desafío que permanecía en el aire cuando salía de la cámara, su mente ya corre con pensamientos sobre lo que debía hacer a continuación. Parecía que este soldado era más que otro prisionero con el que pasar el tiempo. Algo sobre él, la forma en que se llevaba y el brillo de ingenio en sus ojos, la intrigaba. Quizás, esta no sería la aburrida tarde que había anticipado. Ella lo había subestimado. Y por una vez, eso podría resultar algo emocionante. La humana antes que ella parecía enfurecidamente relajada, casi irritantemente. Su armadura estaba intacta, un modelo negro mate de la infantería atmosférica de la Federación Tierra, un diseño que reconoció de los archivos. Estaba anticuado, abollado en lugares, mostrando el orgulloso y maltratada desgaste de un soldado que de alguna manera había sobrevivido mucho más de lo que debería haber hecho. A pesar de las obvias imperfecciones de su equipo, había algo sobre la forma en que lo llevaba que lo hacía parecer aún más irritante compuesto. Earis hizo su entrada con un aire de autoridad sin esfuerzo. El clic agudo de sus botas en el suelo pulido se ecoó en la habitación, y su vestido se bajó detrás de ella, cambiando colores en la luz ambiente, desde la lágrima profunda a un índigo fascinante. Casi podía sentir el peso de la mirada humana sobre ella, pero no se estremeció. Pero no soportaba saludarla. En cambio, simplemente giró su cabeza con casco ligeramente, reconociendo su presencia como si no fuera más que una molestia, como alguien saludando a un camarero en un restaurante. Esa reacción tan tranquila solo sirvió para molestarla más. «Oh, no te levantes», dijo, su voz goteando con la clase de superioridad casual que venía de ser real. «Ni siquiera estás asustado, eso es grosero».
Finalmente, habló, su voz crujiendo a través del sistema de calma, bajo y seco. ¿Debería estarlo? Oh, definitivamente, respondió con un aire de burla seriedad, soy muy peligroso. Una vez maté a un hombre mirándole con insuficiente diversión. Ni siquiera se parpadeó, su voz seca cuando respondió, suena agotador. No pudo evitar reír, un pequeño e inesperado estallido de diversión genuina escapando de ella. ¿Estás coqueteando? Se ha enganchado la cabeza con una sonrisa. Tienes el peor momento imaginable, pero puntos por la valentía. Se encogió sin sentido. No dije que fuera bueno en eso. Ellis dobló sus brazos, una sonrisa tirando de sus labios. Intentemos algo simple, entonces, ¿cómo te llamas? Inclinó el casco ligeramente, como si considerara la pregunta. Depende, dijo, su voz no se molestó. ¿Soy un invitado o un prisionero? Bueno, usted era una prisionera, respondió sin problemas, su tono nunca vacilaba. Pero ahora tengo curiosidad. Eso te mejora a desviar levemente a Enigma. Lo cual, para ser claro, sigue bajo el interés real. Me siento honrado, dijo, un indicio de sarcasmo en su voz. No lo estés, dijo con una película de su muñeca deslumbrante. Una vez interrogué una planta de casa porque pensé que era un espía. Hubo una pausa antes de que respondiera con una risa, el sonido vibrando a través de su armadura. ¿Interrogó una planta de casa? Ella asintió, sin fatiga. Sí, ¿y qué dijo la planta de la casa? Preguntó, claramente divertido ahora. Oh, nada incriminatorio, respondió con una cara recta, pero yo seguí sospechoso de su silencio. Por un momento, la habitación parecía cambiar. En realidad se rió, bajo y genuino, y ella sintió un extraño calor burbujeándose dentro de ella. Fue inesperado, esta conexión, incluso en algo tan trivial como bromas sobre interrogar plantas. Déjame adivinar, continuó tratando de dirigir la conversación de nuevo al juego juguetón que estaba disfrutando. Eres el tipo noble, ¿verdad? Leal, valiente, molestamente estoico, probablemente con una triste historia, padres desaparecidos, trauma infantil. A los humanos les encanta eso. Se quedó callado, como si considerase sus palabras, pero no hizo ningún intento de argumentarse o defenderse. O quizás eres un agente durmiente, agregó, inclinando más cerca con un brillo travieso en sus ojos. He venido a seducir a la princesa y volar el palacio. Eso ya se ha probado antes, ¿sabes? Se quedó con una ceja debajo de su casco. ¿Cómo te fue? Apuñalé a ese con un tenedor, ella dejó de lado, sin perder un ritmo. Déjame adivinar, dijo, la esquina de sus labios se revuelve hacia arriba en la más mínima sonrisa. ¿Tenedor de frutas? ¿Ensalada? Ella sonrió, rodando sus ojos. No soy un monstruo. Ella se detuvo frente a él, sus ojos se reunieron por primera vez en su totalidad. Su tono se desplazó, creciendo más serio. Dime tu nombre, soldado. Por un momento, se quedó callado, su casco brillando a la luz baja de la cámara. Luego, con un ligero silencio, el visor se retractó. Y ahí estaba. El hombre bajo el casco no era en absoluto lo que esperaba. No le cortaron cicatrices en la cara. No hay ojos cibernéticos brillantes ni miradas embrujadas por la guerra. Solo un hombre. Un poco más joven de lo que imaginaba. Cansado, sí. Usando, ciertamente. Pero tranquilo. Humano. Devastatinamente humano. Sus ojos se encontraron con los suyos, una mirada constante e inquebrantable. Se llama Jace Alden, dijo, su voz tranquila pero segura. Y tú eres la princesa Earis Akarin de la novena llama, portavoz de tormentas, Aeris al manto celestial. Recibió el título formal con estilo teatral, disfrutando de la forma en que las palabras se salían de su lengua. Luego, con una sonrisa juguetona, añadió, puedes llamarme Elaris. Oh, ya sabes, casi con cierta condena, hasta ti. Sonrió, una mirada sabia en sus ojos. Entonces lo es. Por un momento, la habitación estaba todavía. Le inclinó la cabeza un poco, su curiosidad se picó más de lo que había sido cuando entró por primera vez. ¿Sabes, Jace Alden? Dijo, casi considerablemente. No eres lo que esperaba. Tampoco tú, respondió, sus ojos mirando hacia sus oídos largo, iridiscente y inconfundiblemente alienígena. Lindos platos satélites. Los ojos de Eris se estrecharon ante el comentario de bromas, pero no pudo evitar el entretenido tic de sus labios. Eres un atrevido, Jace Alden, dijo,
dibujándose orgullosamente. Simplemente sonrió, el tipo de sonrisa que sugirió que no solo estaba jugando con él, estaba disfrutando del desafío. Una indignación burda. Ahora lo has hecho. Con eso, el interrogatorio continuó, no con las amenazas tradicionales, las órdenes gritaron, o gritos que uno podría esperar de un encuentro real. No, esto era algo mucho más extraño. Era un boyema de sarcasmo y sonrisas, el primer temblor en algo que se parecía a una forma muy inusual de guerra, una en la que las palabras eran armas y cada intercambio sirvió como una forma de desnudar la armadura, tanto literal como metafórica. Y en esa tensión, algo cambió, no entre enemigos, sino entre dos mundos muy diferentes tratando de entenderse. La cámara donde se sentaba el cabo Hasse Alden estaba desprovista de los instrumentos habituales de control. No había relojes que recorrieran los minutos, no había pasos discernibles del tiempo para castigarlo. La habitación estaba sin nervios silenciosa, excepto por la presencia incompetente de lentes de observación, incrustadas sin problemas en el filigrano de cristal del techo. El diseño Velan era partes iguales de arte y ego, una manifestación de belleza en los lugares más inesperados. Incluso sus cárceles, o habitaciones de detención como los llamaban, fueron diseñadas con valor estético en mente. La mesa en la que Hasse se sentó era elegante, pulida y estéril. En el centro, una caramela de algo líquido brillaba como cromo líquido. Lo olió con cautela, aunque nadie se había molestado en decirle si se trataba de una bebida o de un intento de asesinato bastante creativo. Silbó con un poco, como si viviera, pero Hasse no estaba a punto de probarlo. Aún no, al menos. A su lado, la princesa Earisa Karin había asumido una postura diferente de lo habitual. Sigo mandando. Aún me divertimos. Pero ahora, había un borde de otra cosa. Ella ya no era el espectáculo que había estado en su primera reunión, atacando con tejidos de agitación y un aire de superioridad, su presencia prácticamente exigente de reverencia. No, esta vez vino tranquilamente, vestida con algo elegante, simple, aunque simple en la moda Batán significó que su ropa estaba mucho más avanzada tecnológicamente que cualquier cosa que jamás había visto. La tela llena de la misma inteligencia sutil que caracterizó a su pueblo, tela programable que reaccionó a la atmósfera y a la tensión emocional personal, ajustándose a sí misma en estímulos internos y externos. Para Hasse, parecía que estaba vestida de algo que le impresionaba, y funcionaba, si solo un poco. Buenos días, Hasse Alden, dijo, dejando que su nombre se arrancara de la lengua como algo en lo que no confiaba, una dulce que se había visto obligada a saborear por el bien de la diplomacia pero no disfrutaba particularmente. O por la tarde, o hiperduzca, honestamente, la cronosfera real sigue siendo recalibración. Su voz era ligera, casi bromeando. Hubo un incidente menor con una paradoja, agregó, encogiéndose de una manera que sugirió que fuera lo que fuera, no valía la pena mencionarlo. Hasse parpadeó, atrapó desprevenido. ¿Es ese el término real para una resaca? Eri sonrió, una expresión que apenas enmascaraba su diversión. No, eso es un mal funcionamiento temporal, diferente departamento por completo. Hasse se ríe, sacudiendo la cabeza. Bien. Es bueno saberlo. Tú diriges tu imperio como una comedia muy brillante. Oh no, respondió ella, sentada frente a él con un brillo divertido en sus ojos. Somos más como una ópera espacial con reescripciones frecuentes. Su broma se había ablandado en las últimas 3 reuniones. El agudo borde de sus interacciones se había aburrido, y Hasse había empezado a comprender su ritmo, la forma en que sondeaba no solo para información, sino para reacción. No intentaba romperlo. No intentaba romper nada, de hecho. Ella estaba tratando de verlo, entenderlo, y quizás incluso disfrutarlo. Lo que ella no sabía, sin embargo, era que a pesar de su comportamiento aparentemente casual, no había bajado completamente la guardia. Su armadura permaneció intacta, excepto por el casco, que le había permitido quitar completamente después de escanearlo a fondo para cualquier armamento oculto o dispositivo de espionaje. Incluso lo había llamado, con una mezcla de condescendencia y curiosidad, la legendaria represión emocional de su especie. No puedo creer que sigas con ese traje de lata, dijo, vertiéndose casualmente un vaso de líquido cromado. Brilló violentamente en la copa. Ella hizo una cara después de probarla. ¿Qué escondes ahí abajo? ¿Otra capa de armadura? Un escondite secreto de barras proteínicas. Hasse se inclinó en su silla, manteniendo su postura relajada. Quizás soy como uno de tus huevos decorativos. Brillante por fuera,
hueco dentro, lleno de decepción y malas decisiones diplomáticas. Sabía que me conocías, respondió, tomando otro sorbo, aunque esta vez, su rostro se tornó en algo como un poco de asco. Esto sabe a bombillas fermentadas. Se rió. ¿Seguro que no es solo arrogancia líquida? Eso sería Vintage 2003, House of Altar. Earis puso el cristal hacia abajo con un florecimiento, rodando sus ojos, claramente sin impresión pero sin embargo entretenido. Vamos, ¿por qué la armadura? Ya has visto que no voy a dispararte, aún así. Estoy cómodo en ella, dijo Hase de hecho. Además, no sé si alguno de estos muebles no es secretamente carnívoro. Ella giró los ojos a su respuesta, pero sus oídos se abrieron ligeramente, esos largos y elegantes oídos que enmarcaron su cara como antenas vivientes. Se había acostumbrado a ellos, incluso a ellos, aunque nunca lo admitiera en voz alta. Había algo casi cariñoso en ellos, de una manera que le recordaba las intrincadas del lenguaje corporal humano. No eran solo los oídos, por supuesto, sino la forma en que se sostuvo, como llevaba esa nobleza sin esfuerzo a pesar de todo el pretenso. Vamos, Hase, continuó, inclinando un poco hacia adelante, claramente aún intrigada por su renuencia a quitarse el resto de la armadura. ¿Por qué quedarse cubierto con ese ridículo traje? No estoy ocultando nada, dijo, ofreciéndole una sonrisa críptica. Pero es un pedazo de quien soy. Parte de todo el paquete. Después añadió con una frente levantada, supongo que no necesitas ver todo para saber que está allí, ¿verdad? Earis se detuvo, sus ojos se estrechan, como si reflexionara sobre el significado detrás de sus palabras. Y yo que pensaba que eras un simple soldado, pero quizás no eres tan simple después de todo. Nadie lo es nunca, respondió tranquilamente, su voz llevando el peso de una verdad que ambos entendían demasiado bien. La conversación colgó en el aire durante un largo momento, el silencio solo se rompió por el suave silencio de la extraña bebida que había servido ella misma y el sutil zumbido de la cámara que los rodea. La broma, una vez juguetona y afilada, se había convertido en algo más profundo. Un baile de palabras, quizás, o un comienzo de algo más, algo no dicho pero de alguna manera entendido. Earis podría haber estado tratando de verlo, pero Hase estaba tratando de hacer lo mismo, tratando de vislumbrar a la persona real bajo la princesa, más allá de la fachada de la realeza y los títulos. Y por mucho que hubiera querido resistir, sabía que ya no se trataba de diplomacia. Algo más estaba en juego. Apostándose de su piel, evidencia de cuánto tiempo llevaba dentro del traje. El aire se sintió más frío, el peso de él levantándose ligeramente. Pero no fue el alivio físico lo que hizo extraño el momento. Fue el reconocimiento tranquilo de la vulnerabilidad. Sabía lo que significaba, incluso si no lo hiciera. Earis no hablaba inmediatamente, sus ojos se pegaban al plato torácico, y luego volvían a él. Ella lo estaba observando cuidadosamente, sus oídos todavía temblando con esa extraña mezcla de diversión y curiosidad. Ella no esperaba esto, y él tampoco lo había hecho. Ya sabes, dijo después de una larga pausa, no esperaba que lo hicieras. Su voz era suave, casi considerada. Hase dejó salir un poco de aliento, encogiéndose ligeramente. Bueno, parecía una manera decente de probar que no estoy ocultando nada. Ella inclinó su cabeza, el gesto casi felino en su gracia. No es solo sobre eso, ¿verdad? Esto es más que una muestra de confianza o lo que sea que creas que quiero ver. Hase levantó una ceja. ¿Crees que confío en ti? Sus labios se arrastraron por una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Creo que confías en algo, pero no soy yo. Estuvo tranquilo por un momento, el peso de sus palabras se acomodando a su alrededor como una sudadera. Quizás. Pero confío en que verás lo que pasa si me quedo en la armadura. Se detuvo, cambiando ligeramente. ¿O qué pasa cuando no lo hago? Earis se quedó quieto por un momento, sus ojos se ablandaban. Ella dio un paso adelante, sus botas haciendo clic en el suelo pulido. La conversación, que había sido tan juguetona, tan llena de barbas y de insultos velados, había cambiado, se había convertido en algo totalmente diferente. Había un nuevo entendimiento entre ellos ahora, frágil e innegable. No sé lo que quieres de mí, dijo Hase, su voz más tranquila, más seria que antes. No contestó enseguida. En cambio, ella lo veía con esos ojos inteligentes y siempre vigilantes. Creo que sabes lo que quiero, dijo finalmente, su tono cortando por el aire como una hoja de acero templado. Pero no estoy seguro de que me lo des. Pruébalo, murmuró,
su voz una octava más baja, casi desafiante. El espacio entre ellos se sentía cargado, como el aire antes de una tormenta. Earis miró al resto de su armadura, ahora descartado sobre la mesa. Había algo casi final sobre el gesto, la armadura había sido parte de su identidad durante tanto tiempo, y ahora estaba descartada, vulnerable. ¿Y qué hay de ti?, preguntó, su voz baja y ligeramente bromeando. ¿Qué te parece tu rendición, Jace Alden? La conoció constantemente, dejando que el silencio se colgara entre ellos un momento antes de responder. Ya me he rendido, dijo suavemente, casi como si fuera a sí mismo. La armadura no cambia eso. Levantó una ceja, intrigada, su postura se desplazaba cuando se acercaba, sus ojos nunca dejaban su rostro. ¿Y a qué te estás rindiendo?, preguntó, su voz sumergiéndose en algo más tranquilo, más íntimo que antes. No contestó inmediatamente. En cambio, se inclinó ligeramente, considerando sus palabras cuidadosamente. Tal vez, a la posibilidad de que esto no tenga que ser solo otra guerra. Que no tengamos que seguir luchando. Su voz era firme, pero había algo más profundo detrás de ella, algo crudo. Earis lo estudió en silencio por un largo momento, sus ojos buscando su rostro, su postura. Estaba claro que ya no estaba mirando al hombre delante de ella. Estaba viendo las grietas en la armadura, tanto literales como metafóricas. Se acercó, un poco, sus dedos cepillándose contra el borde de su demanda expuesta, su toque delicado, casi tentativo. No eres como los otros, dijo en silencio, más para ella que para él. Tú eres diferente. Creo que los dos lo somos, respondió, su voz tranquila pero firme. El cambio entre ellos, de bromas juguetonas a esta extraña tensión, había sido sutil, pero estaba allí. Las líneas de su conversación se habían desbordado en algo más, algo que ninguno de ellos había esperado. Por un momento, el mundo fuera de esa cámara parecía desaparecer, dejando a los dos en medio de esta extraña y no hablada comprensión. No había guardias, ni paredes entre ellos, solo el zumbido tranquilo de la cámara y el débil resplandor de la luz artificial que se acercaba al atardecer. Quizás por eso me rindí, dijo Jace después de una larga pausa, su mirada suavizada. No a ti, no a tu imperio, sino a la idea de que podría haber algo más. Los oídos de Earis se estremecieron ligeramente, sus ojos se estrecharon como si pesaran cuidadosamente sus palabras. Finalmente, sonrió, una sonrisa lenta y deliberada que de alguna manera era más cálida que cualquier cosa que había mostrado antes. Tal vez no eres tan ingenuo como dicen, dijo con un guiño. Tal vez sepas cómo elegir tus batallas. Jace dejó salir una risa tranquila, inclinada de nuevo en su silla, sus ojos nunca dejan los suyos. Supongo que veremos, ¿no? Por primera vez en lo que se sentía como la era, la habitación estaba tranquila. No es incómodo, no tenso, solo un silencio compartido, cada uno de ellos guardando algo que no se habla entre ellos. Una tregua extraña, una breve rendición, pero fue suficiente para cambiar algo más profundo. Y como la luz oscura de la fase post-atardecer los envolvía a ambos, se sentía como este momento, este intercambio, podría significar todo, o nada en absoluto. Lo único seguro era que ya no estaban jugando el mismo juego que tenían al principio. Y decidió hacer un parque temático para dioses, continuó, sus ojos escaneando la ciudad en expansión de abajo. Las estructuras parecían respirar, sus curvas cambiando y flexionando en tiempo real, reflejando los cambios de humor de los que están dentro. Jace no pudo evitar apreciar la extraña belleza de todo, incluso si fuera más que un poco desorientador. El Ari sonrió a su comentario, no se ofendió en absoluto. No es un parque temático, Alden. Es una ciudad viva. Nuestros arquitectos entienden el valor de la fluidez, la adaptabilidad. Refleja a nuestra gente, nuestra cultura. No diseñamos para la permanencia. Diseñamos para *sentimiento*. Jace levantó una ceja. ¿Sentirse? Quiero decir, lo entiendo, pero no puedo imaginar vivir en un lugar donde no sabes si las escaleras se van a convertir de repente en una diapositiva mientras llevas algo importante. Se ríe a la ligera, volviendo su mirada al horizonte. No es tan malo. La ciudad sabe cuando tienes prisa. Las baldosas cambian lo suficiente para que pases. Todo es sobre equilibrio. Jace se inclinó, todavía mirando el escape, pero algo en su expresión se suavizó. No puedo decir que lo entiendo, pero puedo apreciar la belleza que hay en él. Tu gente tampoco es lo que esperaba. Sigues diciendo eso, respondió ella, su voz luz pero con un borde de curiosidad.
¿Qué esperabas de nosotros? Dudó, sus ojos persistían en el turno de la línea. Esperaba, rigidez. Precisión. Quizás incluso crueldad, si estoy siendo honesto. No eres conocido por la amabilidad con los forasteros. Las orejas de Elaris se dieron vueltas silenciosas en su postura mientras lo veía. ¿Y ahora? Ahora, no sé qué esperar de ti, dijo, volviéndose hacia ella con una pequeña sonrisa. Pero estoy empezando a pensar que quizás no eres el villano de la historia. Solo, un tipo diferente de gobernante. Le inclinó la cabeza, el rastro más leve de una sonrisa tirándose de sus labios. Es bueno saber que estás manteniendo una mente abierta. Pero deberías saber, Alden, que sigo siendo la princesa de Belurria. Mi gente todavía espera que yo desempeñe el papel. No lo dudo, dijo Jace, su tono se volvió serio por un momento. Pero por lo que he visto, no se juega exactamente con las reglas. Yo hago las reglas, dijo, su voz firme, un parpadeo de algo más asertivo bajo su comportamiento tranquilo. Y los romperé si significa mantener a mi gente a salvo. Jace la estudió por un momento, un cambio en sus ojos como si la viera en una luz diferente. No estoy seguro de saber qué hacer de ti. No eres una princesa típica, no un gobernante típico. Bueno, tal vez eso es porque no soy un nada típico, respondió con un encogimiento. Y tal vez por eso sigues aquí, Alden. No viniste a pelear. Viniste por otra cosa. Jace volvió a ver su mirada, algo suavizante en su expresión, aunque su postura seguía siendo casual. Tal vez sí, pero tienes muchas más capas de lo que pensaba. Se volvió hacia él, un destello de diversión en sus ojos. ¿Es un cumplido? Tal vez, dijo con una pequeña sonrisa. Es difícil de decir. Todavía tienes esa vibración real que grita, no te metas conmigo, pero hay algo más allí también. Algo, humano. Elaris consideró sus palabras, sus ojos se estrecharon ligeramente como si las pesaran cuidadosamente. ¿Humana? ¿Así me ves ahora? Dudó antes de responder. Quizás. Pero creo que veo más que el acto real. Veo a alguien que está, tratando de encontrar su camino, como el resto de nosotros. Ella estuvo silenciosa durante un largo momento, su mirada a la deriva hacia la ciudad en expansión otra vez. No sé si he sido humana asterisco, Alden. Pero estoy tratando de ser algo más que una figura para un sistema que está roto. Jace dio una suave y considerada cabeza. Creo que eres más que eso. No has descubierto cómo usarlo todavía. Tal vez, dijo en silencio. Pero es difícil ser más que el sistema que has heredado. Por un momento, ninguno de ellos hablaba, el peso de sus palabras colgando entre ellas. La ciudad de fuera continuó cambiando y cambiando, su naturaleza vibrante e impredecible reflejando la conversación que estaban teniendo. Finalmente, Jace rompió el silencio con una tranquilidad, no creo que tengas que ser lo que has heredado. No si no quieres serlo. Elaris lo miró, su expresión ilegible, pero había un sutil parpadeo en sus ojos, una chispa de algo que no había estado allí antes. Algo incierto, pero esperanzador. Creo, dijo lentamente, usted podría tener razón. Pero veremos si el resto de la galaxia está de acuerdo. Jace sonrió, esa sonrisa familiar tirando en la esquina de sus labios. Bueno, si alguien puede hacerles ver las cosas de manera diferente, probablemente sea usted. O al menos, eres el único que quiere. Se ríe, su postura relajándose mientras cambiaba su mirada hacia el horizonte. Quizá. Pero necesitaré un poco más que encanto y sarcasmo para cambiar de opinión por aquí. Bueno, dijo, parado de la silla y moviéndose hacia ella, bueno que tengas un soldado humano muy encantador y sarcástico a tu disposición. Elaris le disparó una mirada lateral, sus oídos se estremecían ligeramente. Estás muy lleno de ti mismo. Jace sonrió. Es un efecto secundario de ser un 1% más humano. Ella giró sus ojos pero no pudo ocultar la pequeña sonrisa que le arrojó los labios. Eres insufrible. Sí, dijo, su voz cae a un susurro juguetón, pero estás empezando a disfrutarlo. Y en ese momento, mientras estaban juntos viendo las luces cambiantes de la ciudad, se sentía como una extraña e imprudente tregua. Ninguno de ellos era lo que esperaba el otro, y tal vez ese era el comienzo de algo que ninguno de ellos podía predecir. Pero una cosa era segura, las paredes entre ellas estaban empezando a romper lentamente. La cámara de observación, Jace se inclinaba contra el mirador, rastreando sin parar sus dedos a lo largo de la superficie lisa mientras veía la ciudad abajo.
Se había tomado su tiempo, saboreando el silencio que había llenado la habitación en su ausencia. La atmósfera se sintió diferente ahora, no podía poner el dedo en él, pero hubo un cambio innegable en la forma en que estaban empezando a relacionarse entre sí. Se estaba formando un entendimiento sutil entre ellos, uno que hizo que la tensión se sintiera menos como un juego y más como algo real. Cuando el Aris regresó, la puerta se abrió sin ruido, y ella entró con esa misma tranquila y casi depredadora gracia. Pero había algo en el conjunto de sus hombros, algo en la forma en que sus ojos evitaban su mirada por un momento, que le decía que la conversación con el consejo no había ido bien. ¿Tan malo? Jase preguntó, su tono ligero pero sabiendo. Sorprendentemente respondió, su voz más fuerte que antes. Respiró, como si se robara, antes de conocer su mirada. Aparentemente, estoy en peligro de convertirme demasiado humano para su gusto. Como si eso fuera un crimen. Jase se ríe suavemente. Supongo que es bueno que tengas al menos un humano en tu esquina entonces. Quizás, dijo con una pequeña sonrisa, aunque no hubo verdadero humor en ella. Se mudó a su lado al mirador, siguiendo su mirada hacia la ciudad en expansión. Es difícil mantener un reino funcionando cuando todos insisten en mirarte como si fueras una contradicción andante, esperan que sea algo predecible, pero yo no lo soy, y tú tampoco. Su frente se llenó de frío, y cambió su postura, girándose ligeramente para enfrentarla. ¿Crees que soy impredecible? ¿No es por eso que sigues vivo? Preguntó con una pequeña inclinación casi imperceptible de su cabeza. Has sobrevivido hasta ahora porque te niegas a ser la idea de cualquiera de lo que debería ser un soldado. Y sigues aquí, haciendo chistes sarcásticos y golpeando drones al ajedrez. Jase sonrió, aunque era débil, las esquinas de su boca se levantaban lo suficiente para ser notables. Bueno, alguien tiene que mantenerte entretenido. ¿Es eso lo que soy para ti? Dijo, su tono cambiando ligeramente, el borde de la diversión desapareciendo. ¿Entretenimiento? Respondió, no, su voz más suave que antes. Eres, más complicado que eso. Ella conoció su mirada, su expresión ilegible, pero había algo en sus ojos que suavizaba la agudeza que normalmente la definió. ¿Y crees que eso lo hace más fácil? No sé si hace algo más fácil, dijo, una honestidad tranquila que se desliza a través de su costumbre de sarcasmo. Pero lo hace real. El silencio entre ellos permaneció un momento más cómodo ahora, como si ambos estuvieran reconociendo la misma verdad no hablada. No era una situación sencilla en la que estaban, y no eran personas simples. No era solo una princesa, y no era solo un soldado. Empezaban a verse como verdaderamente, más allá de los títulos y la armadura. Tienes razón, dijo el Aris después de un ritmo, su voz más suave, casi contemplativa. He pasado toda mi vida siendo observada, siendo escrutado. No se me permite ser nada más que lo que ellos esperan que sea. Pero tú, eres diferente. Tú lo desafías. Y creo, solo quizás, necesito a alguien como tu alrededor. Jase no dijo nada al principio, inseguro de cómo responder. Las palabras colgadas en el aire entre ellas, llenas de más peso que cualquiera de ellas pudo haber estado dispuesta a admitir. Finalmente, se encogió, su voz se iluminó una vez más. Bueno, ahora estás atascado conmigo, princesa. No soy exactamente del tipo fácil de abandonar. El Aris sonrió, pero esta vez había un calor que no había estado allí antes. Supongo que es verdad. Y por primera vez desde que comenzó su extraño encuentro, no había tensión en el aire. No hay paredes entre ellos. Solo dos personas que habían cruzado una línea, no por necesidad o estrategia, sino porque algo más profundo había empezado a cambiar. Ninguno de ellos sabía a dónde llevaría, pero a ninguno le parecía importarle. Estaban aprendiendo, lentamente pero seguramente, que a veces las mejores conexiones eran las que no podían planearse o predecir. ¿Y ahora qué? Jase preguntó, mirándola con un poco de curiosidad. ¿Ahora? Respondió, un brillo travieso que volvía a sus ojos. Ahora vemos qué más puedes distraer con el sarcasmo. Jase sonrió, inclinado un poco. ¿Sabes? Tengo un montón de material sobre el drama diplomático. Creo que podríamos empezar una revolución con una de mis puntas. Dejémoslo para más tarde, dijo, su voz se ablanda de nuevo mientras se volvía hacia él. Pero gracias. Por escuchar. Por ser real, cuando todos los demás esperan que sea algo que no soy. Jase asintió, su sonrisa genuina. De nada. No me conviertas en un héroe ni nada. No soy tan amable. El Aris giró sus ojos, pero ahora había una